Vamos a continuar con este punto hablando de los dispositivos de entrada y de salida. Los dispositivos de entrada nos sirven para introducir datos que el ordenador habrá de interpretar o que trabajar con ellos y ofrecerá un resultado a través de los dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada más habituales son el ratón, el touchpad, pero sobre todo el teclado. Y el de salida más habitual es la pantalla del ordenador. Pero también puede ser una impresora. A ver, un dispositivo de entrada también puede ser un micrófono y uno de salida ser un altavoz, ¿vale? Entonces, estos dispositivos de entrada y salida son los que permiten la interacción entre el usuario y el ordenador. Tenemos una gran variedad, algunos incluso se pueden considerar tanto de entrada como de salida, como el módem de internet, o un fax, nos permiten enviar información del ordenador afuera o desde fuera hasta el ordenador recibir información, y normalmente han de estar conectados en unos puertos, como por ejemplo puertos USB, y necesitamos unos controladores para que nuestro ordenador pueda trabajar con ellos, esos controladores o drivers, ¿vale? Si queremos instalar una impresora o utilizar una impresora, deberemos instalar antes unos drivers en nuestro ordenador. Entonces, estos dispositivos periféricos, que también pueden ser un dispositivo como una memoria USB, ¿de acuerdo?, nos permiten interaccionar con el ordenador, ya como os he dicho antes, a través de interfaces electrónicos. Los más habituales son los puertos USB, pero hay otros tipos de puertos y cada vez se mejoran más estos interfaces electrónicos para permitir una mayor velocidad de transmisión de datos. Bueno, ya hemos hablado de la memoria principal y secundaria. Sí que es verdad que la memoria principal hay dos tipos, la RAM y la ROM, ¿vale? La memoria RAM es la que soporta el almacenamiento temporal de programas y datos. Cuando nos compramos un ordenador, normalmente nos hablan de este tipo de memoria principal, la memoria RAM, nos dice pues tiene tantos gigabytes de memoria RAM su procesador. Cuanta mayor sea la memoria RAM, el ordenador será más potente. Permitirá hacer más cosas a la vez. Si tenemos un ordenador con una RAM muy pequeña, pues a lo mejor si abrimos 3 o 4 ficheros y 2 o 3 programas, pues ya se nos cuelga o va muy lento. La memoria ROM, que es de solo lectura, ya viene pregrabada por el fabricante, suele consistir en una serie de programas que nos permiten, por ejemplo, arrancar el ordenador o efectuar un diagnóstico inicial del estado de nuestro ordenador, ¿vale? Y bueno, por supuesto, como os he dicho antes, para que un programa se pueda ejecutar, debe ser situado en la memoria central, debe ser cargado en la memoria primaria o principal. Bueno, la memoria ROM ya os he comentado lo que era, y además, para que el procesador pueda obtener los datos de la memoria principal más rápidamente, se usa la memoria caché. Se usa la memoria caché, que es un almacenamiento intermedio entre los datos entre el procesador y la memoria principal. Bueno, el procesador o CPU, ya lo dije en un vídeo anterior, es el cerebro, el corazón y el sistema nervioso de nuestro ordenador. Se encarga de dirigir todo lo que ocurre en nuestro ordenador, dar entrada a los programas, poner algún programa en background, establecer prioridades, conectar todos los dispositivos, etc. ¿Vale? La CPU se aloja junto con otros chips y componentes electrónicos en la placa madre o la placa base. Acordémonos que ya dije que un circuito integrado o microchip es una oblea de un área muy pequeña de un material semiconductor, normalmente silicio, sobre la que se imprimen los circuitos electrónicos que hacen posible que el ordenador funcione. Entonces, la elección de esta placa base va a determinar que nuestro ordenador sea más o menos potente, ¿vale? Además, la CPU tiene una velocidad de trabajo, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como frecuencia de reloj y se mide en hercios. En realidad lo mediremos en megahercios o actualmente gigahercios,
Cuantos más gigahercios tenga nuestra CPU, más operaciones por segundo podrá realizar. Como tenéis aquí, el procesador de un equipo funciona a 3 GHz, significa que realiza 3 millones de operaciones por segundo. Bueno, también hemos visto, ya vimos cuando hablamos de la programación de ordenadores que necesitamos alguna forma de traducir diferentes lenguajes, lenguaje humano a lenguaje máquina, pero también necesitamos que la computadora entienda nuestras órdenes, ¿vale? Eso ya lo hemos visto con los dispositivos de entrada-salida. Pues el teclado, la pantalla, la impresora nos sirve para interaccionar con nuestro ordenador. Pero claro, hace falta algún proceso de traducción, ¿vale? Se usan diferentes códigos y el código más habitual es el código ASCII, ¿de acuerdo? Que es un código de 7 bits que soporta letras, mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Entonces, casi todos los sistemas informáticos actuales utilizan el código ASCII o uno similar para representar textos y para el control de dispositivos que manejan texto como el teclado. Tenemos mayúsculas, minúsculas, símbolos, números. Y en vídeos siguientes seguiremos hablando de la revolución informática y ya terminaremos en el siguiente vídeo con este punto.